Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo, regidor, Vanessa Romero y Ana Razo. Vamos a discutir sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, su relación con el Partido Morena y con el gobierno federal, sobre todo a la luz de los nuevos acontecimientos. Después, con Patricia Sotelo y Raúl Servín, vamos a hablar del caso Teuchitlán. ¿Qué encontraron los grupos de buscadores que visitaron el rancho Izaguirre? Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, es una organización experta en movilizarse para presionar a los gobiernos a aceptar sus demandas. Generalmente, cuando consiguen algo, inmediatamente van por más, suben las apuestas. La CENTE me parece que fue aliada del López Obradorismo durante años, o hubo, digamos, una relación confortable, vamos a llamarla así, con el presidente López Obrador. Pero esto ha cambiado. Esto ha cambiado con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora se han movilizado, han logrado que la presidenta eche para atrás la reforma a la ley del ISSSTE e inmediatamente, fieles a su costumbre, pues subieron las apuestas y ahora pretenden que se derogue la Ley General del ISSSTE del 2007, sobre todo por el tema de las pensiones, para regresar a un sistema de pensiones solidarios en lugar de las AFORES que tenemos en México. Es un tema de la mayor importancia por lo que esto significa para el sector educativo, pero también para la política nacional y, ¿por qué no?, para la economía, por lo que están pidiendo la CENTE. Vamos a debatirlo el día de hoy con Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vanessa Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y esta noche nos acompaña la doctora Ana Razo. Ella es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, especialista en educación. Ana, gracias por venir. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Leo. Gracias. Empecemos contigo, Vanessa. Pues vaya revés que le dan a la presidenta la CENTE, que logra que se eche para atrás la ley del ISSSTE, ¿no te parece? Sí, creo que todo este asunto de la coordinadora hace que levantemos una ceja y nos preguntemos cómo es que una presidenta tan poderosa puede terminar siendo acorralada por estos grupos de poder fáctico. Y acá, en donde muchos verán debilidad política de la presidenta, falta de liderazgo, falta de operación política, yo veo algo un poco más general y es la debilidad del poder político ante estos grupos de poder, decía, fáctico, que tienen el chantaje como herramienta. Y que recordemos cómo ese chantaje ha sido transeccional. Ya lo decías tú, presionaron a Fox y a Calderón por la reforma de pensiones del 2007, atacaron a Peña por su reforma educativa, también tildaron de neoliberal las políticas educativas del presidente no hace mucho, el año pasado, del presidente López Obrador, no hace mucho, el año pasado todavía. Pero sí lograron que se echaran para atrás la reforma de Peña, ¿no? La educativa. Así es, y aún así lo siguieron tildando de neoliberal porque no fue suficiente. Exacto. Y decía, no hace mucho, el año pasado sabotearon pues parcialmente el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la capital porque le estaban pidiendo a AMLO un incremento salarial del 100%. Sí. Y pues hoy lo volvemos a ver cuando están pidiendo, ya lo decías bien, obtuvieron que se retirara totalmente la reforma al ISSSTE. Obtuvieron todos los beneficios que sí venían en la reforma a través de decretos presidenciales. Correcto. Y van por más. Por cierto, también obtuvieron que se congele la edad de jubilación, 56 mujeres, 58 hombres. Así es. También obtuvieron la condonación de las deudas que tienen por vivienda. Correcto. Y que se empiece a construir. Entonces lo ganaron todo y aún quieren más. Entonces aquí yo veo que la presidenta está ante a un conflicto doble, porque por un lado tiene este grupo tremendamente poderoso que tiene muchas herramientas para presionarla y que la presidenta no puede sino contestar desde la izquierda,
Ahí donde Peña los reprimía, no hace mucho, tenemos el caso de Nochistlán, la presidenta tiene que contestar con dos límites, sus convicciones y la narrativa de la izquierda. Entonces, ¿acaso lo mejor que puede hacer es lo que está haciendo? Reconocer como legítimas sus demandas, porque lo son, decirles que son absolutamente inviables en términos financieros y darles una salida en el largo plazo, en el mediano plazo, o una salida en un punto medio, pero que siempre tenga presente que nunca, lo que tú dices, nunca será suficiente y que en tanto siga cediendo el Estado frente a este tipo de organizaciones no hará sino reflejar su poco poder, no de la presidenta, sino del Estado ante organizaciones que chantajean. Es un modelo exitoso, Carlos, es un modelo exitoso el de la CENTE, me parece, desde el punto de vista político. Ahorita con Ana vamos a entrarle al tema educativo porque ausente de esto está la educación, ¿no? Claro. Es increíble. Pues mira, Leo, yo creo que sí. La CENTE, digamos, esta es la manera que ha tenido de hacer política la CENTE siempre. Sí, siempre. O sea, no hay nada, yo no veo nada desde su lado que sea especial respecto a esta manera pues tan ruda, tan fuerte de negociar, de hacer esto que en el argot diplomático se dice como hacer la cubana, ¿no? De que estás negociando, te conceden lo que querías y acto seguido pides más, ¿no? O sea, de redoblar la apuesta. Yo creo que también lo hacen en cierto sentido porque en la medida en que se les concede lo que piden, ellos interpretan eso como una señal de debilidad. Correcto. Como digamos, huelen la sangre, ¿no? Entonces, pues claro que piden más. Yo creo que, digamos, con todo lo disruptivo que puede ser y más allá de que estemos o no de acuerdo con sus demandas o incluso de que sean viables o no presupuestalmente, pues yo creo que la protesta es parte consustancial de la democracia. Y ellos pues sí se han vuelto unos profesionales de la protesta y como decías tú, realmente muy, muy exitosos, ¿no? Algo que también me llama mucho la atención es, cuando estaba preparándome para esta intervención, qué difícil es encontrar, o para mí al menos fue muy difícil encontrar, una buena explicación de cuáles son las demandas propiamente de la coordinadora. O sea, como que yo no sé si los medios lo están cubriendo por la protesta. Hay mucha cobertura de la protesta, de las afectaciones, de la interacción con el gobierno, pero yo encontré en realidad poca cobertura que explicara qué están pidiendo y por qué, ¿no? Digamos, sí, vi esto de la edad del retiro, la cuestión de la reforma del ISSSTE. Hay también una cosa muy interesante que es lo que echó para atrás Claudia Sheinbaum, de que Martí Batres, que es el director del ISSSTE, quería introducir un gravamen del casi el 3% sobre las cotizaciones. De más de 30,000 pesos, si no me equivoco. O sea, era a los altos servidores públicos. No sé cuántos maestros. La cosa es que se decía, bueno, no, pero es que eso solo aplica al personal de confianza y eso se definió en función de un nivel de ingreso. Y pues resulta que hay personas que no son propiamente personal de confianza que ganan más, ¿no? De ese tope. Pero bueno, el punto es que ahí, digamos, me pareció muy interesante porque me parece muy torpe querer hacer, o sea, que hay una pobreza, digamos, de técnica legislativa, ¿no? Y aquí la presidenta, pues yo creo que es víctima de un mal trabajo por parte de la Consejería Jurídica o de la dirección del IMSS, porque que se la hayan tirado tan rápido, me parece que no solamente habla, digamos, de una demanda legítima, ¿no? De una situación, pues, indefendible, pero pues también habla de un muy pobre trabajo a la hora de legislar que hizo la presidenta, que hizo el ISSSTE y que luego en el Congreso, como suele pasar cuando una coalición tiene tanto poder, pues pasan de pronto sin ver. Esto también no es nada extraordinario, ha sido un poco el sello de la casa con el obradorismo, es legislar al vapor y tal. Y me parece también importante aquí decir que yo creo que la presidenta aquí está teniendo de alguna manera que pagar platos rotos que no son de ella. Por un lado, esa parte de la demanda del gravamen que echó para atrás, ese es un problema de gestión interna dentro del gabinete, dentro de su equipo, de su coalición. Y hay otra demanda de la coordinadora que tiene que ver con lo que decías de dejar de cotizar para su retiro vía la Afore y volver al sistema anterior, que entiendo que era una propuesta que López Obrador les había aceptado. Y los estuvo de alguna manera postergando, haciéndose guaje, y ahora le están queriendo cobrar a Claudia Sheinbaum una concesión que se suponía que con la que López Obrador se había comprometido y no les cumplió.
Bueno, ahora dice Carlos que te cuesta trabajo ver lo de sus demandas. Yo creo que sus demandas es siempre ganar más y más y más prebendas. Por cierto, en ese sentido, como cualquier sindicato, hay que decirlo, ¿no? O sea, los sindicatos están para defender a sus los agremiados, derechos de los trabajadores y conseguir cada vez más. Pero creo que sí hay un tema de convicciones en el caso de la CENTE, en el sentido de que si uno revisa sus documentos, yo me he dado a la tarea de eso, los que están en Internet, si es una organización marxista-leninista, si es una organización que quiere la revolución, que quiere digamos, un régimen socialista, no sé si comunista, pero por lo menos socialista en México. O sea, si hay una parte muy ideológica, muy radical de izquierda por parte de la CENTE. Y por cierto, otra vez aquí lo tengo que decir, se vale, pues cada quien sus convicciones, ¿no? Pero a la vez de que hay intereses, hay, me parece, también convicciones ideológicas muy radicales de izquierda, en el caso de la CENTE. Y Ana, ausente de esto, bueno, no, porque ellos están a favor de cierto modelo educativo, te lo pregunto, ¿no? Así es. Y piden también más recursos para el sistema educativo, ¿no? Claro, claro, porque eso los va a beneficiar a ellos, ¿no? Pero justo quisiera centrarme en algo que comentó Vanessa. Decía, hay una doble complejidad en la relación de la coordinadora con el actual gobierno, pero yo le sumaría una tercera dimensión, es decir, el papel de la coordinadora es un papel singular porque es al mismo tiempo tres cosas. Podemos entenderle como es una disidencia magisterial, correcto, lo es, tiene una tradición de disidencia, y en esa disidencia podemos encontrar elementos comunes con Morena, que también surge de una disidencia. Entonces, por un lado es la disidencia magisterial, pero por otro lado es un movimiento pedagógico, hay que reconocerlo. Y por otro lado también es un actor político territorial importante en muchas entidades del país. Cuando dices movimiento pedagógico, ¿a qué te refieres? Allá voy, justo allá voy. Hay toda una propuesta en donde podemos encontrar similitudes con la propuesta educativa de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, parte de la fractura de las relaciones, identifico que estas coincidencias se quedan en el plano discursivo, es decir, hay elementos que la coordinadora, como bien dices, ha históricamente señalado en una perspectiva educativa, por ejemplo, comunitaria, intercultural, una perspectiva que permita estrategias diferenciadas para poblaciones en condiciones distintas a las urbanas, o a las homogéneas en el contexto urbano. Y en ese sentido la coordinadora ha empujado por eso, ha empujado por un modelo mucho más horizontal, que en la narrativa y en el plano discursivo parecía coincidente con la nueva escuela mexicana. Correcto. Sin embargo, esto se deshizo rápidamente, se quedó en el plano discursivo. Se diluyó, dirías. Se diluyó porque estaba en el plano discursivo, ¿sabes? Es decir, está la propuesta de una nueva escuela mexicana que tiene estos elementos y esta jerga y esta terminología que abona en un sentido hacia la propuesta histórica que tenía la coordinadora. Pero al momento de aterrizar, al momento de bajar a las escuelas, estos elementos se desdibujan claramente. Es decir, ¿y por eso las caracterizaron como neoliberales? Creo que la principal crítica es que la construcción de la reforma, de la actual reforma, la coordinadora señala que se construyó de manera vertical, de manera muy centralista, como las anteriores reformas. Entonces, por eso digo que las coincidencias se quedaron en el plano discursivo. Cuando se mueve, la coordinadora dice, a ver, otra vez, esto se gestó en el centro, sin la participación de las bases magisteriales, sin la participación de otras perspectivas que ya existen, que tienen sus bases en la interculturalidad, en otros modelos educativos que se han propuesto como modelos que funcionan. Y cuando digo que funcionan, quiere decir que despiertan el interés del aprendizaje de las comunidades. Entonces, me parece que en el movimiento pedagógico, efectivamente, la coordinadora tiene ciertas líneas que ha impulsado y que señala no ver, y que señala que el plano discursivo se ha quedado ahí y no ha profundizado una transformación en el sistema educativo que incluya a las bases magisteriales y que incluya diferentes perspectivas que impulsen las oportunidades de aprender de las infancias y de las juventudes. Obviamente se contradice con, obviamente, el derecho a la protesta social tan legítima como señalan Vanessa y Carlos, pero que también irrumpe en el derecho educativo de las infancias y las juventudes. A veces esa es una contradicción de la que nos señalamos, pero efectivamente tenemos que traer a la discusión el modelo pedagógico, el movimiento pedagógico que se propone y cómo, bien lo señalaba Carlos, sabemos de la protesta, muy bien, pero hablemos de la participación de la coordinadora en el debate educativo. O sea, llevémoslo al terreno de las oportunidades y el derecho de las infancias y las juventudes para aprender, y ahí tendremos otras cosas también que señalar. Interesante. Entonces sí hay
pues sí hay un interés educativo, digamos, en todo esto, ¿no? Pues tenemos que empujarlo, sí. Exacto, o sea, hay que, más allá de las prebendas, más allá de la movilización, más allá, que son muy exitosos, está el tema de una visión educativa, ¿no? Que yo creo que podemos llamar de izquierda o comunitaria, o ¿cómo la llamarías tú? Horizontal la has llamado, más que atienda a las comunidades, no sé. Claro. No sé si ponerle una etiqueta. Heterodoxa. No sé. Así como... No, digo, la especialista en educación es tú, ¿no? Bueno, en realidad es desafiante porque si ponemos algún adjetivo, inmediatamente vienen ideas que se han construido alrededor de esos adjetivos. Pero, por un lado, la nueva escuela mexicana la propone justo en un esquema más horizontal. Sin embargo, su construcción permanece vertical y muy centralista. Sí, la hizo Marx Arriaga. Muy centralista. Y además hay elementos, por ejemplo, curriculares que dejan de lado o dejan muy desdibujado la interculturalidad que tanto promueven. Hay elementos que son buenas pistas, pero que se plantean como punto de salida y no de llegada. Hay elementos de la evaluación, hay elementos contradictorios acerca de una educación intercultural, mucho más horizontal. La evaluación sigue sostenida de una manera mucho más rígida. Entonces, en ese sentido, la narrativa viene por un lado y las pistas que tenemos en el ejercicio educativo es otro. La coordinadora entonces tiene un punto cuando señala que esa transformación no ha llegado al sistema educativo y sigue totalmente centralizada. Me parece muy interesante esto porque eso nos abre lo que yo siempre me he quejado de, llevamos 15 años aquí en La Hora de Opinar, y siempre acabamos hablando del sindicato, las prebendas, la coordinadora, de la parte política, y poco hablamos de la parte educativa, ¿no? Y creo que en el fondo el problema es que los mexicanos no nos hemos puesto de acuerdo de qué tipo de educación queremos darle a nuestros hijos. Y hay muchas voces ahí, y a veces dominan unas, a veces dominan otras, y damos unos bandazos espantosos, Vanessa. Es verdad. Creo que el sexenio pasado lo que sí logramos es una reforma educativa que nos puso de acuerdo en esta nueva escuela mexicana. Lo que faltaría es la implementación. También creo muy que va... Muy criticada también. Muy criticada, muy polémica. También creo que lo que falta es eso, aterrizarla. Sí. Y que consideremos que ante estas demandas exorbitantes de no el sindicato, sino de la coordinadora, recordarle a la gente que la coordinadora es, digamos, que los disidentes del sindicato, no es el sindicato mismo, pues tampoco han entregado mucho a cambio. Esa es la realidad y en ese sentido deberíamos evaluar sus peticiones, que yo sí creo que son perfectamente claras, ¿no? Lo que ellos piden es básicamente regresar al modelo de pensiones que existía antes de la reforma del 2007, que consideraba cuentas solidarias, no cuentas individuales, que fueran administradas por el ISSSTE, no por las AFORES, que no se consideren las UMAS, las unidades de medida de actualización, la congelación de la edad de jubilación, que a partir de la reforma del 2007 cada 2 años se va incrementando la edad de jubilación. Y finalmente la desaparición de los ICAM, que es este sistema profesional de carrera para los maestros. Pero quiero adicionar una cosa, un tema adicional, y es cómo parece que todo, casi todo, cuando le otorgas poder comienza a corromperse. Y la historia de la coordinadora lo confirma. Recordemos cómo la coordinadora nace con una petición profundamente legítima, independientemente de sus formaciones ideológicas, y era la separación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, del poder político. Y que podemos recordar uno de sus mayores... En ese entonces del PRI. Y no solo con el PRI, recordemos uno de los mayores antecedentes es la operación por parte del Bester Gordillo de la decantación electoral en favor de Felipe Calderón para consumar el fraude del 2006. Entonces, creo que en ese momento las demandas de la coordinadora eran profundamente sensatas, legítimas, la basificación, la separación del poder político, y claro que en ese momento los acompañaba la izquierda, pues en su momento el PRD de Cárdenas, de Andrés Manuel, y luego Morena. Claro. Cuando más van... Ambos son disidentes, digamos. Y cuando más van caminando juntos es justo contra la reforma educativa de Peña. Sí. Entonces la coordinadora se autodenominaba soldados de la 4T. Ahora vemos el mundo patas para arriba porque lo que sucedió es que tu amigo ahora está en el gobierno y ahora es a quien le tienes que exigir de forma bastante
Y el sindicato ahora está con Morena. Por eso también hay que decirlo, el sindicato nacional ahora son parte del poder. Ahora el sindicato está precisamente con Morena y le está ofreciendo estabilidad y nada más y nada menos que 5 millones de votos, algo ilegal e inmoral. Exacto, totalmente. Otra vez regresamos a lo político. Bueno, pues sí, ya está. Mira, yo no quería decir, y a lo mejor lo expresé mal, que las demandas no fueran claras. Lo que quise decir fue que es difícil de pronto en la cobertura mediática que se ha hecho de este episodio sacar en claro cuáles son las demandas. Yo creo que la cobertura se ha concentrado más en la protesta que en la demanda. Bueno, el caos a eso me quería referir. Pues sí, pero a veces para entender mejor, o sea, cubrir solo la protesta es casi generar una cobertura muy propicia para estar en desacuerdo por las afectaciones que genera la protesta, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay, digamos, un área de oportunidad para la cobertura mediática de esto. En segundo lugar, pues yo creo que sí, en una democracia, si México todavía es una democracia, pues entonces tiene que haber lugar para todo tipo de convicciones, radicales, moderadas, conservadoras. O sea, yo creo que digamos, el tipo de convicciones o de ideales que muevan a una organización que protesta no tendría que ser, digamos, de principio algo para descalificarlos, ¿no? O sea, pues ahora sí que esos son sus intereses, son sindicalizados, estar en un sindicato es legal, es legítimo, y o sea, todo aquí, digamos, hay una... O sea, lo que quisiera decir es, con todo y lo disruptivo que es, hay una señal de relativa normalidad en esto que me parece a mí muy interesante. Además, en el contexto muy importante, lo que decías ahorita, Vanessa, de que la 4T se está acercando mucho al sindicato, ¿no? Sí. El sindicato se está convirtiendo también de pronto en un operador político y naturalmente que la disidencia iba a reaccionar. O sea, me parece muy normal que ante una cosa así, pues la disidencia diga, pues yo también quiero, ¿no? Y quiero, pues si no va a ser por la buena, pues va a ser a la mala, ¿no? Yo creo que también hubo recortes importantes al sector educativo en el sexenio anterior. Hubo otra reforma educativa. De hecho, lo raro no es que la coordinadora se active ahorita. Lo raro es que no se haya activado antes, de hecho, ¿no? Porque tras un sexenio de verticalidad, de centralización, de austeridad y de que yo diría en general, y no solo con respecto a la educación, de mucha despolitización, pues que de pronto empiece a haber este tipo de manifestaciones que repolitizan, que vuelven a plantear un conflicto, que salen a la calle a ejercer la protesta, porque y también, digamos, aquí nos toca quizás a todos los demás, más allá de las demandas específicas del grupo que está protestando, pues también identificar la ocasión que esto brinda para volver a plantear cuestiones más de fondo respecto al modelo educativo, a la política educativa, porque el estado de la educación también durante estos últimos años se ha deteriorado. O sea, hay muchísimas cosas se han publicado, evaluaciones donde, pues sí, la educación no mejoró durante el sexenio anterior. ¿Y cómo iba a mejorar, además, digamos, con los recortes? Lo de la nueva escuela mexicana, la verdad es que es polémico porque en general me parece que suele haber un consenso con sus matices y todo, de que es un modelo, digamos, defectuoso y muy difícil de implementar, como está, además, con muy poca consideración del propio magisterio, ¿no? Para generar, digamos, capacitación y tal. Entonces, en un contexto así, a mí, más allá de que sean las demandas, sobre todo relativas a la distribución de recursos, porque esto, no nos engañemos, es un conflicto redistributivo al interior, digamos, del sector educación. Más allá de esas demandas, yo creo que se abre aquí un espacio de posibilidad para tratar de introducir la educación en la discusión pública, a lo cual yo le doy la bienvenida. Y para terminar, cuando decías ahorita lo de la relación de la coordinadora con el gobierno, yo creo que también aquí estamos viendo otra manifestación más de aquella fórmula que hemos discutido mucho, Leo, de que la definición mínima del gobierno de Claudia Sheinbaum es mucho poder, poco dinero. Claro. Mucho poder significa también que hay pocos puntos para ejercer presión. Entonces, claro que la presidenta se vuelve un punto mucho más estratégico, porque también pues, no hay por dónde hacerle. Y el poco dinero, pues la presidenta saliendo a decir sus demandas son legítimas, pero no hay recursos para atenderlas. Razón. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, a mí me da mucho gusto porque está defendiendo el sistema de Afores que se hizo precisamente porque no había dinero. O sea, en los años 80 y 90 los presidentes entonces se dieron cuenta de que si mantenían el sistema solidario... Y ahora tampoco hay. Claro que no. No, ahora hay menos. Ahora hay menos.
Ana. En esta arena, entiendo lo llamativo que es la arena política de la coordinadora como actor político territorial y como disidencia magisterial, pero la discusión tenemos que también recuperarla, la arena del debate educativo. Totalmente. Justamente, Vanessa decía los derechos sociales y laborales legítimos que exige la coordinadora, por supuesto, pero también parte del derecho de las figuras docentes y directivas es la participación en la construcción del sistema educativo, la formación docente. Poco hemos hablado. La reforma educativa modifica los contenidos, ¿cierto? Pero, ¿saben? No hay manera de transformar un sistema educativo sin que la práctica se modifique, sin que la relación que hay entre figuras docentes directivas con el estudiantado se modifique hacia algo mucho más horizontal, más incluyente, que son parte de las demandas. Habría que empujar para que la coordinadora también presione en esa arena. ¿Dónde está la formación docente? No basta con desaparecer UCICAM como un residuo neoliberal. ¿Qué la reemplaza? Muy bien, esta parte no estás de acuerdo. ¿Qué la reemplaza? ¿Qué reemplaza los mecanismos para saber algo del sistema educativo? ¿Ya no está mejor Edu? Muy bien. ¿Qué la reemplaza? ¿Qué elementos tenemos para saber de nuestro sistema educativo y de las figuras que son protagonistas del sistema educativo, de las figuras docentes, de las figuras directivas? Por supuesto que hay derechos laborales que hay que defender, que son justos, es justicia social, pero hay un derecho educativo que tenemos que impulsar. Que es el de lo que menos se habla, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo empujamos hacia esa arena? Hay modelos educativos muy poderosos que parte de las críticas de la coordinadora es que no se han tomado en cuenta. Hay un modelo educativo de CONAFE que es tremendamente bueno y que también se ha ignorado. Entonces, ¿cómo tomamos estas prácticas que emergen? Pero ¿quién es el responsable de la política educativa en México? Tenemos el secretario de Educación. Por eso, o sea, al final del día, y aquí en esta mesa llevamos tantos años que ya podemos decirlo, no, porque nos tocó que el yerno de la maestra Elbester Gordillo, líder del sindicato, fuera el subsecretario de Educación la Básica. Colonización, como se llamó en aquel entonces, de la Secretaría de Educación Pública por parte del sindicato. No, a ver, le corresponde a las autoridades, Claro. no a los trabajadores. O sea, el dueño, digamos, del balón, el responsable del balón, son las autoridades. Pero si no les da, lo que está diciendo Ana es que si no le da juego, digamos, a los responsables de la implementación, Exacto. pues también está más Pero difícil. ¿hasta dónde les abres la puerta? Ese es, Me parece que es una puerta que ni siquiera se ha tocado ahora. La lucha se ha generado en las arenas de la acción político-territorial y de la disidencia en una presión política en esa arena, pero poco creo que lo que podemos hacer es empujar a que el debate incluya también una narrativa del debate educativo, ¿saben? Ahí tenemos que empujar y ahí tenemos que empezar a esta correlación de, muy bien, también los derechos laborales implican formación docente, implica saber algo del sistema y cómo las mesas de negociación se empujan, no solo en la parte de gobernación, sino en la parte de la Secretaría de Educación Pública, en este diálogo entre las tensiones y los límites que han ocurrido en la arena política, pero que también empecemos a empujar en la dirección del debate educativo. Totalmente. Por cierto, ausente de esto ha estado el secretario de Educación Pública, ¿no? Pero tendría que tener un papel mucho más protagónico aquí. Que te dice mucho al respecto. Una última ronda, y sí quisiera aprovecharla, Vanessa, Carlos, Ana. El reto, se abre un nuevo frente para... De por sí tiene muchísimos problemas la presidenta. Ahora se abre un nuevo frente desde la izquierda, desde la CENTE, en fin, no está fácil para la presidenta, ¿no? La diferencia es que este frente yo creo que ya estaba relativamente previsto porque ya lo había sufrido hacia el final del sexenio Andrés Manuel López Obrador. Parece que no lo previeron. Pues difiero y también difiero de las visiones generales que dicen que eso es un problema de operación política, porque sí hubo una mesa de transición inclusive entre el presidente López Obrador, la presidenta y la gente de la coordinadora, en donde habían planteado ciertos asuntos. Yo creo más bien que con la coordinadora es difícil operar bien cuando siempre quieren más y más y más. También reconozco que acaso fue no la mejor idea poner a Mario Delgado como secretario de Educación cuando ya se había confrontado con la coordinadora, porque ni más ni menos que apoyó la reforma educativa de Peña. Entonces, más que un problema de operación, repito, creo que es un tema de las características esenciales de la coordinadora, sus liderazgos que tienen que decidir por consenso, liderazgos muy, muy corruptos, que no es sencillo comprender cuál de las secciones está operando. Y rápidamente, para finalizar, yo no creo que la presidenta esté defendiendo las Afores, más bien está defendiendo un esquema que se gestó hacia el final del sexenio pasado, en donde coexisten las cuentas individuales con las cuentas solidarias para que puedan existir estas llamadas. Pero a ver, todo ese cambio se dio porque hicieron el cálculo actuarial y no alcanzaba el dinero. Y si regresamos a ese sistema,
lo que va a ocurrir es muy fácil, va a quebrar el Estado mexicano. Y lo que se defiende ahora es un sistema híbrido. Pues no, algo solidario por las ojos? pensiones de bienestar. Sí, está perfecto. ¿Con qué dinero? Pues si de por sí no hay dinero. Creo que hasta donde se puede pagar es lo que está dispuesta a dar la presidenta. Por eso le está diciendo no se puede más a la coordinadora. Yo creo que la presidenta efectivamente no es que le encanten las afores, pero sabe que tiene un problema de finanzas públicas que tiene ella que proteger, ¿no? La hacienda pública. Yo creo que ella está siendo, digamos, conservadora por default. ¿Sí? Es lo que hay y es para lo que alcanza. Sí. Yo creo, por ejemplo, nada más para decir algo sobre la política educativa y no concentrarnos todo en lo de la política. Para mí, uno de los problemas que tiene el modelo de la nueva escuela mexicana es que avanza exactamente en sentido contrario, como a lo que me parece que son, y corrígeme si me equivoco, las tendencias, digamos, contemporáneas de tratar de empujar en la educación, digamos, formación en ciencias, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas, por la manera en que se está moviendo, digamos, la economía, el mundo, ¿no? Y la nueva escuela mexicana va en sentido exactamente contrario a todo eso, ¿no? O sea, las evaluaciones que he leído de pedagogos, de gente que se dedica a esto, dicen, no, pues las matemáticas bajaron, ¿no? Toda la parte de ciencia bajó. Entonces, sí, a mí eso me parece muy problemático. Y bueno, ni modo, hay que cerrar con la parte política. Tú decías, a la presidenta esto le abre un nuevo frente. Yo esto lo vería como parte de un proceso más amplio, Leo, de lo que yo llamaría el estrechamiento de los espacios para la gestión del conflicto. O sea, en esta nueva hegemonía, los espacios tradicionalmente diseñados, digamos, para procesar las diferencias, para digerir los desacuerdos, desde los tribunales, el Parlamento, la sociedad civil organizada, las elecciones, las oposiciones, la prensa, las instituciones autónomas, ¿no? Toda esa, digamos, complejidad democrática, toda esa diversidad ahí que se tiene, el lío que implica, ¿no? Todo eso de alguna manera ha sido capturado, desactivado, desaparecido, ¿no? Y pues, México sigue siendo una sociedad muy diversa y muy plural. Y el conflicto es como el agua. Si tú le cierras, digamos, se va por otro lado. Se va por otro lado. Claro. Y lo que estoy viendo yo aquí es, o sea, lo que empiezo a ver, y esto me parece parte de ello, es que el conflicto se está desplazando básicamente hacia dos lugares. Hacia afuera, hacia la calle, y hacia adentro, al interior de la propia coalición. Y ahí, digamos, veo muchas señales de eso. Yo creo que, de alguna manera, pues esto sí representa, digamos, el costo de la hegemonía. Porque cuando tienes el poder más distribuido y cuando tienes, de alguna manera, estos espacios abiertos, pues la negociación se vuelve quizás no más fácil, pero sí un poco más predecible, más estable, más pacífica. Aunque hay actores, me podrás decir, y tendrás toda la razón, que hay actores como la coordinadora, que cuando había esos espacios negociaban igual. Pero aquí se siente diferente. Y creo que tiene que ver, digamos, con la clausura o el estrechamiento de esos espacios. Y yo vería que si la coordinadora tuvo éxito en que la presidenta echara para atrás una iniciativa, desde el punto de vista de las organizaciones sociales y de la protesta en la calle, eso va a tener lo que se llama un efecto llamada. Sí. Ya te echaste para atrás una vez, pues seguro te puedes echar una segunda, ¿no? Sí. Una última conclusión, Ana, es un reto enorme para la presidenta, que de por sí tiene el plato lleno de problemas, ¿no? Y el reto es que se trata no solo de conciliar intereses sindicales, ¿sabes? Se trata de construir colectivamente un proyecto educativo del país hacia allá, en donde la escuela sea un espacio para el desarrollo del juicio propio, justamente de la autonomía emocional, de la emancipación intelectual, y donde todo eso sea posible para el estudiantado, pero también para las figuras docentes y directivas, que han quedado también en un papel muy de lado en esta lucha. Entonces, ¿cómo recuperamos ese escenario más allá de los conflictos sindicales? Así es. Pues, Ana, te agradecemos mucho que hayas venido. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que aquí le hemos tratado de dar al tema educativo, ¿no? En este programa. Ya son muchos años y no acabamos de resolver nada. Pues seguimos ni nosotros ni el país. No, bueno. En fin, gracias, Ana, y gracias a Carlos y a Vanessa. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa. Voy a hablar con dos de los buscadores de desaparecidos que llegaron ahí al rancho Izaguirre para que nos digan qué encontrar.